Bienvenido, hermano Fausto. ¿Será que no encendió el micrófono? Muchas gracias. Hoy sí, ¿me escuchan? Es un honor y un privilegio para mí estar en esta mañana delante de ustedes para compartir la palabra de Dios, para exponer este tema, familia y economía bíblica generacional. Este es un tema congregacional, quiere decir que abarca las diferentes generaciones, abarca a los abuelos, a los padres, a los hijos y los nietos, ¿verdad? Así es que es un tema para todos nosotros. Todos somos parte de alguna generación. Quiero que comencemos este tema que estamos presentando en el marco de nuestra nominación anual, el reino y la economía bíblica. Este es el año del reino y la economía bíblica. Vamos a irnos a Proverbios 13, 22. Y vamos a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente, la primera parte de este Proverbios 13, 22. Dice, la gente buena deja una herencia a sus nietos. Esta es la palabra de Dios. Qué interesante esta frase, tan corta, tan poderosa, pero como decimos coloquialmente, hay mucha tela que cortar. Hace unas semanas escuchábamos en la cápsula que nos regalaba el pastor Evelio, en la que contaba algo que sucede comúnmente en Latinoamérica, en otras partes del mundo también, que la tercera generación generalmente es la que se encarga de disolver, de deshacer todas aquellas cosas que los abuelos, que sus antepasados les tomó años en construir. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el proverbio? Bueno, hay mucho trabajo en medio de las generaciones que hay que hacer para que esto sea una realidad. Es decir, aquí leemos la palabra herencia, y la palabra herencia puede ser entendida de dos maneras. Está, como lo vamos a aprender más adelante, la parte que lidia con los valores materiales a los cuales nos podemos referir como riquezas, todas aquellas cosas que son tangibles, aquellos valores transaccionales, pero también nos referimos en la palabra herencia a todo aquel legado que son cosas intangibles, los valores, los principios, el desarrollo de carácter, la enseñanza y toda la sabiduría que proviene de la palabra de Dios y que es transferida de una generación a otra. No se puede heredar riqueza sin heredar bienes. No se puede dejar herencia sin un legado y esperar que perdure. No funciona así en la economía del reino. Así es que hoy vamos a tratar con este tema, que es un tema del diario vivir que tiene consecuencias eternas, como lo vamos a estar estudiando más adelante. Resulta curioso que en la palabra de Dios hayan más de 2000 versículos que están destinados a la administración del recurso financiero. ¿Había escuchado esto antes? Más de 2000 versículos aparecen registrados en la palabra de Dios que están destinados al manejo del recurso financiero. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Es interesante, porque como lo vamos a estar aprendiendo en uno de nuestros puntos más adelante, el Señor está más interesado en nuestro problema de madurez que en nuestro problema de dinero. El dinero solo nos da una oportunidad de administrar algo para que nosotros podamos crecer. Así es que
Como decía el doctor Larry Burkett, que fue uno de los pioneros en Estados Unidos de tocar estos temas tan importantes en Estados Unidos, y él decía que la forma en la que nosotros manejamos los bienes, las riquezas y el dinero son una expresión externa de una condición espiritual interna. O sea que el problema no es que tengamos una deuda, el problema es por qué es que constantemente nos estamos metiendo en problemas. El problema que hay que resolver y que es de raíz y que la palabra de Dios nos ayuda para esto es un problema de condición espiritual interna. Así es que esta es la necesidad, esta es la razón por la cual es necesario que en el pueblo de Dios toquemos estos temas, porque al ser nosotros mayordomos responsables, damos gloria a Dios con nuestras acciones. Amén. Y pues en la palabra de Dios tenemos muchas instrucciones acerca de cómo se debe administrar la tierra. Encontramos en Génesis 1:26, en aquellos momentos de la creación en las que Dios estaba diciendo hagamos esto, hagamos lo otro, pero llega un momento muy crucial de la creación en la que ya cambia ese discurso. Y podemos leerlo en Génesis 1:26. Ya lo tenemos en pantalla. Génesis 1:26, en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos, ya no dice hagamos, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. De aquí entendemos nosotros que todo lo que ocurre en esta tierra es nuestra responsabilidad, porque así lo ha establecido la palabra. Hay una ley en la ciencia. En realidad, yo no creo que hayan leyes naturales, sino que son las leyes de Dios que la naturaleza obedece. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Usted puede estar en desacuerdo con la ley de la gravedad, pero al tirarse de un edificio de 5 niveles, usted va a sufrir las consecuencias de quebrantar o querer quebrantar una ley de Dios, ¿verdad? Pero el que se quebranta realmente es uno, no la ley. Entonces, el tema de la ley de la entropía dice que todo aquello, en términos generales, no son términos muy científicos, pero en términos generales dice que todo aquello que nosotros dejamos a su suerte tiende hacia la multiplicación, hacia la riqueza, hacia el desorden, hacia el caos. Nuestras generaciones que salen de nosotros son nuestra responsabilidad. No podemos dejar la instrucción de la palabra de Dios, no podemos dejar a nuestras futuras generaciones desprovistos de esta instrucción. Nadie más lo va a hacer. Así es que con esto en mente vamos a proceder a desarrollar este tema, como les mencionaba anteriormente, que es un tema del diario vivir, es decir, lidiamos con estas cosas todos los días, pero que tiene consecuencias eternas. El día de hoy, con el Espíritu Santo como maestro, yo quiero compartir con ustedes 3 premisas sobre la importancia de la economía bíblica generacional. La primera de estas es la que establece que Dios está en el negocio de desarrollo de personas. Dios está en el negocio del desarrollo de personas. Vamos a explorar 3 conceptos básicos. Este tema lo ha desarrollado muchísimo el doctor Dennis Peacock, a quien tuvimos aquí de visita hace algunos años, y en su libro Haciendo negocios a la manera de Dios, él comparte este principio tan importante. Dentro de esta premisa, Dios está en el negocio del desarrollo de personas. Vamos a explorar entonces 3 conceptos, de los cuales el primero establece que sin responsabilidades no hay madurez y no hay crecimiento. Repita conmigo: sin responsabilidades no hay madurez y no hay crecimiento. En la palabra de Dios en Lucas 11,
en Lucas 15, perdón, del 11 al 32, nos vamos a encontrar con la parábola del hijo pródigo, que es la que expresa, es la que nos explica qué es lo que pasa cuando otorgamos poder a alguien que todavía no ha desarrollado carácter. ¿Les suena familiar? ¿Sí? Cuando los hijos van creciendo, ¿verdad? Y se les van entregando cosas que todavía no pueden manejar. ¿Les ha pasado? Aquí en Honduras no ocurre, ¿verdad? Sí, es en otro planeta. Pero digamos que entonces sucede esto y Lucas nos relata qué es lo que pasa con el hijo pródigo. Reclama una herencia que en la antigüedad en Israel esto era un insulto. Esto era prácticamente decirle a su padre: yo quiero que tú te mueras, porque la herencia se deja cuando su padre ya no está ahí. Entonces, la parte material de la herencia. Entonces, el primer concepto de esta primera premisa es: sin responsabilidades no hay madurez o crecimiento. Ya vimos cómo se puede arruinar la vida de una persona cuando recibe un poder que no tiene, para el cual no tiene la capacidad de administrar. El concepto número 2 es que nuestra fidelidad en la mayordomía aumenta nuestra capacidad administrativa. Vamos a referirnos ahora al pasaje que encontramos en Mateo 25, del 14 al 30, donde vamos a encontrar la famosísima parábola de los talentos. Ya nos la sabemos de memoria, pero lo vamos a leer de nuevo para que no se nos olvide. Y dice en Mateo 25, del 14 al 30, en la Nueva Traducción Viviente: también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción en partes iguales. Solo es mi versión la que dice en partes iguales, entonces. En proporción a las capacidades de cada uno. Hay que prestar atención a esto, ¿ok? A las capacidades de cada uno, para que cuando vayamos a la práctica esto no se nos olvide, ¿ok? Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y lo llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado ese dinero. ¿Para qué lo llamó? Para rendir cuentas. El siervo al cual le había confiado los 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más. Muchas más. Para los que creíamos que el cielo, a lo que íbamos era a tocar arpa y era una vía de retiro, aquí nos estamos enterando que en el reino de Dios no funcionan así las cosas. El premio que están recibiendo ellos es con más responsabilidades. Hermano, que dura esta palabra, ¿verdad? Dice: ven a celebrar conmigo. El 22 en adelante dice: se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Acaba de aumentar su capacidad administrativa por medio de la fidelidad en la mayordomía. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perezoso, perverso y perezoso,
Si sabía que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y repártanlo en partes iguales. ¿No? Quítenle el dinero a este siervo y dénselo ¿a quién? Al que tiene 10 bolsas de plata. ¿Qué diríamos en este tiempo? Pero no es justo. Todos tienen que tener lo mismo, la misma oportunidad. Pero aquí no sucede esto. En el 28 dice: entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará un poco, aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué nos parece esta palabra? Qué difícil, ¿verdad? Es difícil, pero así funcionan las cosas en el reino de Dios. Así funcionan las cosas. Entonces, aquí podemos ver nosotros cómo nuestra fidelidad en la mayordomía aumenta nuestra capacidad de administrar. Y podemos ver también en la versión de Lucas 19, 16 al 18, no lo vamos a leer, pero dice que nosotros, la fidelidad de la mayordomía nos va a llevar de lo ajeno a lo propio, de lo pequeño a lo grande, de lo poco a lo mucho, de las riquezas materiales a las riquezas espirituales. Amén. Y no pasemos por alto que una de las cosas más interesantes de este asunto es con qué recompensa el Señor a sus mayordomos fieles. Con más trabajo. Con más trabajo. Por eso es que es tan difícil entender esta palabra, porque no quisiéramos, ¿verdad? Muchas veces. Pero aquí solo vemos mayordomos responsables y diligentes. Amén. Y el tercero de estos tres conceptos, dentro de la premisa de Dios está en el negocio del desarrollo de personas, nos vamos a encontrar que la rendición de cuentas es una característica que está presente en todos los asuntos del reino. Dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios 5:10, porque es necesario, estoy leyendo la versión Reina Valera, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Todo lo que nosotros hagamos acá tiene eco en la eternidad. Amén. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente premisa. Hablábamos de la primera, ¿qué es lo que estábamos aprendiendo en la primera premisa? Que Dios está en el negocio del desarrollo de personas. Nuevamente, el Señor está más interesado en ayudarnos a resolver nuestro problema de madurez, más que nuestro problema de dinero. Vamos a pasar a la segunda entonces. La segunda premisa establece que la mayordomía generacional es nuestra responsabilidad como padres. Es nuestra responsabilidad como padres. Yo quiero compartirles 3 razones principales. Y quiero que leamos Proverbios 22:6. Creo que ya lo tenemos en pantalla. Dice en la versión de Reina Valera 60, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una tremenda palabra esta, con muchísima enseñanza. En algunas traducciones, en otros idiomas, menciona la palabra entrena. En lo particular, a mí me gusta más esta palabra entrena porque conlleva un proceso muy diferente al de la enseñanza. Entrenar quiere decir que ya nosotros lo hacemos de forma automática, sin pensarla. Y es que cuando nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, quizás nos podemos recordar cuando estamos aprendiendo a conducir. ¿Cuántos de nosotros sabemos conducir un vehículo? ¿Sí? Y se recuerdan el miedo,
el nerviosismo con el que pensamos con esta práctica. Y entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, nuestro cerebro pasa por 4 etapas, básicamente. La primera, que es la incompetencia inconsciente. ¿Qué es la incompetencia inconsciente? Es decir, no sabemos lo que no sabemos. Hasta que nos sentamos en el vehículo y cuando tratamos de arrancar el vehículo, esto pasaba antes también, porque yo aprendí a conducir un vehículo cuando prácticamente solo habían vehículos de transmisión mecánica. Entonces era un encontronazo porque uno trataba de arrancar el carro y empezaba las primeras lecciones, ¿verdad? Y nuestros papás enojados, que te dije que hicieras esto, que no. Entonces ahí llegamos a la incompetencia consciente, es decir, ya estamos conscientes que no sabemos. Cuando seguimos practicando, nuestro cerebro pasa a otra fase de la curva del aprendizaje, del proceso de aprendizaje, que es la competencia consciente. Ya podemos conducir el vehículo, pero tenemos que ir muy atentos porque cualquier cosa que nos distraiga nos puede sacar de nuestro curso y nos puede provocar un accidente. Esa es la competencia consciente. Y luego de esto pasamos a la competencia inconsciente. Ya se vuelve parte de nosotros, ya no pensamos en lo que estamos haciendo. Eso es lo que hace nuestro cerebro exquisitamente diseñado por el Altísimo para que nosotros podamos ahorrar energía. Ese es el sistema que usa el cerebro, lo pasa al subconsciente. Entonces, por eso es que ocurre que muchas veces, aunque no deberíamos hacerlo, vamos con el teléfono. No les estoy recomendando que hagan eso, pero eso es lo que ocurre muchas veces, que vamos con el teléfono, vamos hablando, vamos comiendo alguna galleta y nuestro cerebro nos mantiene en automático conduciendo el vehículo. De esta forma es la que nosotros deberíamos entender, entrena a un niño en su camino en los principios de Dios, de manera que él pueda responder de forma automática, que no tenga que estar consultando, sino que de forma automática. Con competencia inconsciente. Hace unos meses escuché una historia al doctor Adrian Rogers, una grabación, una de las últimas grabaciones de él, en la que explicaba que había un niño que se enojó con su madre, un niño de 5 años, y amenazó a su madre con huir de la casa. Una historia que se les escucha muy comúnmente a los niños cuando se enojan, y bueno, yo ya me quiero ir de esta casa, y agarra el niño su triciclo, niño de 5 años, y dice, ya me voy de aquí. Y un vecino se encuentra al niño que está con su triciclo dando vueltas en el mismo lado. ¿Y tú qué haces ahí?, le dice el vecino. Es que me estoy escapando de la casa porque me enojé con mi mamá. Chico, pero estás dando vueltas en el mismo ciclo, le dice. Sí, es que mi mamá solo aquí me da permiso. Estaba entrenado para tomar decisiones correctas. Hace algunos meses, nos reímos ahora de esto, hace algunos meses teníamos la visita de algunas amistades en la casa y pues nuestras amistades llevaron a sus hijos para que jugaran entre ellos también y se les ocurrió a los niños jugar escondite. Y a mi hija mayor, Eliana, le tocaba contar, ¿verdad? Que es la parte del juego menos amable, ¿verdad? La más fastidiosa porque tiene que andar buscando a todos los niños y si no pierde y todos se enojan y lloran y todo. Bueno, pero empezaron a jugar escondite y como no podía encontrar a los niños, alguien de entre nosotros le dice, ¿sabes qué? Deciles que ya vamos a comer y van a salir todos los niños y ahí vas a ganar. Y mi hija se queda paralizada, no sé si horrorizada por el consejo que le estábamos dando, y nos responde en fracción de segundos, es que tendría que mentir. Tuvimos sentimientos encontrados. Porque por un lado nos sentíamos muy orgullosos que de forma automática hubiera respondido así. Digo yo, algo hemos hecho bien. Pero por otra parte, que le hubiéramos dado un consejo como ese, ¿verdad? Entonces, así tiene que suceder. Instruye al niño en su camino y cuando se trata de principios
de la economía del reino no es diferente, es igual. Ahora, yo quiero compartir con ustedes 3 razones por qué esto es así, por qué es nuestra responsabilidad enseñar temas acerca de la mayordomía generacional como padres. La primera es que así lo manda la palabra. Si nosotros leemos en el libro de Deuteronomio, vamos a la palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 1 al 7. Esta es una palabra que hay que recordar que expresa la ley de Dios, que está contada de nuevo para toda generación que estaba de pecho cuando ellos iban vagando por el desierto. Y entonces fue necesario abordar este tema nuevamente. Dice Deuteronomio 6, del 1 al 2. Esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, primera generación, tus hijos, segunda generación, y tus nietos. Para los abuelos que están acá, miren que todavía hay trabajo. ¿Okay? Y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Decía una tía, las palabras enseñan, decía, pero el ejemplo arrastra. Entonces, más importante que solo hacerlo de forma verbal es que nos vean a nosotros haciendo estas mismas cosas. Amén, amén. Entonces, así lo manda la palabra de Dios. Esa es la primera razón y la más importante. No podemos dejar a nuestras generaciones a su suerte aprendiendo principios financieros porque van a tener muchas dificultades. La segunda razón que yo quiero compartirle es porque nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, quiero contarles una historia muy interesante. En 1903, para los que les gusta la historia, en 1903 en Estados Unidos se estaba creando una asociación muy importante de educación. La educación es para enseñar, y se supone que si este tema, ya vimos que tiene más de 2000 versículos en la palabra, se entiende entonces que hay una importancia muy notable. Pero, ¿qué pasó con esta Junta Educativa Nacional? Decidieron omitir el tema de la enseñanza de las finanzas. Ahí se encontraba uno de los magnates más prominentes de Estados Unidos y del mundo, John D. Rockefeller. O sea, una persona así, lo que nosotros hubiéramos esperado es que incluyera ese tema, ¿no? Porque es un tema en el cual él tiene mucha experticia. Entonces, pero no ocurrió así. Y luego nos vamos dando cuenta que eso fue adrede. ¿Para qué? Para que nuestros hijos pasen 8 horas lejos de sus padres sin conocer acerca de este tema. Nadie más lo va a hacer. Es nuestra responsabilidad enseñar a las futuras generaciones sobre el tema financiero. No le deje esto a la universidad. No lo van a hacer. Sabe que poco a poco nos vamos enterando también de algunas agendas. Conforme va pasando el tiempo se van develando nuevas facetas de estas agendas globalistas, de la agenda comunista, de la agenda socialista, que uno de sus objetivos es apropiarse de la educación, prácticamente secuestrar la educación de tal forma que estos temas no sean relevantes para nosotros. Otro de estos objetivos importantes es abolir la propiedad privada. Pero ¿por qué molestaría a Dios que se restrinja la propiedad privada? ¿Por qué sería tan importante esto? Y es que sin propiedad privada nosotros no tenemos nada que administrar. Y si no tenemos nada que administrar, ¿cómo vamos nosotros a crecer y a madurar? ¿Verdad? Entonces no podemos estar a expensas de un Estado paternalista que quiere controlar todo y que quiere controlar también nuestro crecimiento. El tercero de estos objetivos era
una de dos, o eliminar la iglesia o hacer que solo enseñen temas celestiales, no como este que estamos hablando de aquí, que trae vida. Dice la palabra de Dios que en Juan, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Así es que así lo manda la palabra de Dios. También otra razón es que nadie más lo hará, no existe en ninguna agenda, lo hacen escuelas, algunas escuelas de forma individual, pero en el sistema educativo global no hay ninguna intención de que nuestros hijos aprendan eso ahí. Y la tercera razón es porque incluso si alguien más lo hace, puede ser mucho peor. Quiero que nos detengamos un momento a escuchar la historia de Roboam para ver qué es lo que pasa cuando alguien, además de nuestros padres, nos instruye en temas tan importantes. Conocemos la historia de Roboam. ¿Qué fue lo que pasó con Roboam? Esa es la historia del fracaso más grande de transferencia de legado y de herencia. Esa es la historia de Roboam. Cómo perder la riqueza más grande del planeta en tan poco tiempo. Esa es la historia de Roboam, los inicios de Roboam en su gobierno. Pero antes de esto, quiero contarles que en la generación anterior, la generación de Salomón, la generación de David, había un espíritu, había un carácter diferente. Es decir, la palabra de Dios nos da testimonio de que Salomón sí recibió instrucción acerca de estos temas, porque leemos en Proverbios 4, del 1 al 7, el consejo paternalista de Salomón. Lastimosamente como que no llegó a la tercera generación, pero dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mí, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Qué tremendo consejo. Este es David hablándole, este es Salomón hablando del consejo de su padre. Y entendemos por lo que leemos en la Escritura que tomó 40 años la unificación del Estado de Israel, y luego él le entregó a Salomón, que fue sabio incluso en pedir sabiduría y rodearse de tecnócratas, es decir, personas que saben lo que están haciendo en su gobierno. Y así él logró durante los próximos 40 años extender el territorio del dominio israelita. Pero esos son David y Salomón. ¿Qué pasa con la tercera generación? ¿Qué pasa con esa tercera generación de las que escuchamos en la cápsula del pastor Evelio? Aquí viene la tercera generación. Aquí les vamos a contar qué es lo que pasó. Roboam se fue a Siquem, dice la palabra de Dios, y aquí él es desafiado con una pregunta acerca de tasas impositivas, una pregunta de impuestos, es del tema financiero. Bájanos los impuestos. ¿Y qué hizo él? Bueno, le aconsejaron los ancianos: si tú les bajas los impuestos, si tú les sirves, esta gente te va a ser leal. Pero leamos qué fue lo que hizo Roboam después de esto. Dice en el primer libro de Reyes 12, 8. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos. Ese fue el primer error. Y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. En mis tiempos les decían, les pidió consejo a los Backstreet Boys, con el que se llevaba él. Gente que no sabía más que él, desprovistos de sabiduría. Pero a ellos fue a quienes escuchó. ¿Nos pasará esto en esta generación? No nos pasa. ¿No?
¿No nos pasa que en vez de preguntarle al padre de familia, buscan en YouTube, en Facebook, en redes sociales y en todas las fuentes con menos probabilidades de éxito acerca de asuntos de principios que solo los papás tienen la responsabilidad de enseñarles? Pero ¿qué fue lo que hizo Salomón entonces? ¿Qué me aconsejan ustedes? Les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente? Que me alivie las cargas que me impuso mi padre. Y ahí luego responden estos amigos, los amiguchos, como decimos nosotros, toda una suerte de malos consejos que hace que Roboam pierda Israel y se quede solo con 2 tribus y media. Hay una ley bien interesante, se llama la ley del tope, está en uno de los libros de John Maxwell, si a usted le gusta leer, son las 21 leyes irrefutables del liderazgo, y dice la ley del tope. La capacidad administrativa del líder define el tamaño de la organización. Entonces, en este momento, la capacidad administrativa de Roboam, como era mucho menor a la de Salomón, se redujo hasta donde él podía manejar. Entonces, esto es lo que pasa cuando nuestras generaciones, que deberían estar bajo nuestro consejo, toman decisiones basadas en consejos con pocas probabilidades de éxito. Así es que si alguien más lo hace, puede ser aún peor. Esa es la tercera razón dentro de la premisa. La mayordomía generacional es nuestra responsabilidad como padres. Hay un dato bien interesante acerca de las empresas judías, porque a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, esta estadística se las mencionaba en la ocasión anterior que estuve acá, que el 40% de las empresas de judíos, que están en manos de judíos, dentro de una lista de Fortune 500, el 40% de estas empresas están en manos de judíos. Algo tiene que saber esta gente de dinero. ¿Sí? Y también me llama la atención que hubo una historia bien interesante en el 2008, cuando estábamos en el apogeo de la recesión producida por la crisis inmobiliaria, ¿no? de las hipotecas en Estados Unidos. Y las empresas estaban quebrando, recortando personal. Acá tuvimos un poco de ese impacto también, que dicen que cuando Estados Unidos estornuda, al resto de Latinoamérica le da gripe. Entonces aquí nos llevamos una colita de eso también. Ocurrió algo muy curioso. Un porcentaje muy bajo de estas empresas que estaban en manos de judíos fracasaron. Un porcentaje mínimo. Y los estudiosos de esto se fueron a investigar qué hacían ellos diferente. Y encontraron que la mayoría de las empresas, cuando estaban al borde del colapso, iban a donde un doctor en ciencias económicas en Harvard que les instruyera y les dijera acerca de principios morales, cómo resolver su problema. Los judíos tenían con una cultura muy familiarista, muy generacional. Las empresas judías, uno puede encontrar empresas que ya son de 4ª, 5ª generación. Un dato bien interesante es que ellos nunca fueron donde estos doctores en economía. Ellos tienen una costumbre, sobre todo cuando la empresa es familiar y pasa a la 2ª, 3ª generación y están al borde de la quiebra, están sumidos en problemas. Ellos van donde la persona que lo fundó, probablemente su abuelo, un maestro, un rabino, y va a enseñarles principios basados en la Torá, basados en la ley de Dios. Entonces llegan ellos y le dicen, no entiendo qué es lo que está pasando con esta empresa, pero tenemos esta y esta y esta situación. Entonces viene el abuelo y le dice, a la luz de la ley, hijo, estos son los pasajes, esos son las partes de la ley que tú has quebrantado y por eso estás sufriendo eso, esto es lo que tienes que hacer. Y esta es la ley, esta es la palabra que usted y yo tenemos acá. Nosotros tenemos acceso a esto también. Esto es lo que explica por qué es que ellos son tan conocidos mundialmente. Bueno, no tendría que hacerse de la vista gorda como para no saber que ellos son muy exitosos en esto. En Argentina escuchaba a un predicador, a un maestro de la red de radiodifusión bíblica, que hacen la broma que en Argentina un judío se
conoce porque es una persona que tiene la habilidad para producir el doble de dinero que cualquiera con menos esfuerzo. Llama la atención esto, pero en realidad lo que está ocurriendo es que se exponen a todos aquellos principios, obvio, es su lengua, el hebreo, todos aquellos principios que están enraizados en la palabra de Dios, a la cual, repito, usted y yo también tenemos acceso. Hay un proverbio árabe también que dice lo siguiente. Este proverbio fue atribuido al primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y dice así: tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos fáciles crean hombres débiles, y hombres débiles crean tiempos difíciles nuevamente. Interesante proverbio árabe, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para romper ese ciclo? ¿Cómo hacemos para romper ese ciclo? Usted y yo tenemos la capacidad para hacerlo porque contamos con el consejo de la palabra de Dios y nosotros tenemos la responsabilidad de pasarlo a las siguientes generaciones. Terminando entonces con esta premisa, la mayordomía generacional es responsabilidad ¿de quién? Nuestra, como padres. ¿Ok? El primero era, Dios está ¿en qué negocio? A Dios le importa más nuestro problema de madurez que nuestro problema de dinero. Vamos entonces con la parte más práctica de este mensaje, que es la premisa de que la casa, el oficio familiar y la empresa son un centro de entrenamiento para la mayordomía generacional. Quiero repetir esto. Todos estamos aquí dentro de una generación, todos somos responsables de transferir a las siguientes generaciones, y entonces voy a repetir: la casa, el oficio y la empresa familiar son un centro de entrenamiento para la mayordomía generacional. ¿Por qué? Porque Dios está interesado más en ¿qué? En nuestro problema de madurez que en nuestro problema de dinero. Entonces vamos ahora a la parte práctica. Yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que podríamos nosotros hacer. A usted se le pueden ocurrir otras también, pero en este espíritu vamos a compartir entonces 3 aplicaciones muy prácticas, muy sencillas, de cosas que podemos nosotros hacer para que las próximas generaciones vayan aprendiendo sobre este tema. La primera es que nosotros podemos organizar una noche, por lo menos una noche al mes, de educación financiera en casa. Leer juntos, búsquese una manera más didáctica. Hay muchos juegos. ¿Conocen este juego de Monopolio, por ejemplo? ¿Verdad? Hay juegos, uno puede intencionalmente, tenemos que ser intencionales para buscar estos tiempos de instrucción sobre algo que es tan importante en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces podemos organizar una noche mensual de educación financiera. En esta noche mensual invite a los abuelos. Es importante que los abuelos, que los padres les cuenten todas esas historias de fidelidad de Dios con la empresa, cómo el poder y la fuerza de la diestra del Señor ha sacado adelante a esa empresa, cosas que los nietos que no habían nacido en ese entonces deben saber. En esta noche de educación financiera usted puede hacer esto. La siguiente es una aplicación práctica, nosotros lo hemos hecho en casa también, y es que les podemos enseñar desde temprano a interactuar económicamente por medio de un oficio. Usted sabe cocinar, usted sabe cómo se lava un vehículo, usted sabe cómo se repara un vehículo, usted conoce alguna forma de hacer arte, cosas como estas, ¿no? Y luego él crea el producto, ofrece el servicio y luego usted le enseña a interactuar económicamente, a vender estos pasteles, a vender esa limonada, a vender esa obra de arte que acaba de hacer. Son cosas muy importantes que nos convienen. La parte importante de esto no es el dinero que van a ganar únicamente, sino
resolver el problema de madurez, que aprendan a servir desde pequeños. Entonces, esta es la segunda aplicación práctica. Es bien interesante que dentro de me gusta mucho la historia de los judíos, y hay una parte de la historia bien interesante que tiene relación con sus apellidos. Ustedes sabían que muchos de los apellidos judíos tienen relación con su oficio. Esa era la forma en la que los podía identificar a la gente más fácilmente, ¿verdad? Porque el apellido era su oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que era un negocio familiar generacional. Los Wassermann en Alemania eran conocidos porque quizás ellos se encargaban del tratamiento de las aguas, por ejemplo. Wassermann, Wasser, agua. ¿Okay? Entonces, de ahí es de donde viene ese apellido, Wassermann, el hombre del agua, ¿no? Luego están apellidos como Baker, vienen de ahí también. Baker es un apellido judío, panadero. A eso es a lo que se dedicaban las generaciones. Ese era el negocio familiar. Taylor también sale de ahí. Y otros apellidos bien interesantes. Smith también viene de ahí. Ellos se identificaban con el oficio. Entonces, muy interesante. La tercera aplicación práctica es para todos aquellos dentro de la congregación que tienen una empresa. ¿No les ha pasado que escuchan historias? Puede ser que ustedes sean la historia también. Que los niños, los muchachos, cuando están adolescentes o entran ya a la universidad y nunca se expusieron al tej y maneje de la empresa, pasa que a los padres de familia les pregunta cómo es que a su hijo jamás le interesó la empresa. Dejaron que crecieran, se fueron por su rumbo, nunca aprendieron principios de mayordomía bíblica y ahora a los papás les sorprende cómo es que no quieren nada que ver con la empresa familiar. Porque es que esto comienza desde muy pequeños. Instruye al adulto, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La empresa es un centro de entrenamiento también para enseñar mayordomía generacional. En el negocio del coaching, yo soy coach empresarial, soy parte de una red latinoamericana muy grande de empresarios y de coaches, y me comparten cosas que ocurren prácticamente en toda Latinoamérica, en algunas partes de Estados Unidos también. Tenemos un compañero que me contaba algunas historias que él es encargado de hacer esa sucesión familiar de las posesiones materiales de la empresa, la dirección de la empresa de una generación a la siguiente. Y me contaba que era muy común estos 3 errores, y estos 3 errores nosotros los tenemos que evitar. Entre otras historias de terror, ¿verdad? Que no sabe uno si reír o llorar, son como tragicomedias, ¿verdad? Que ocurren en las empresas familiares. Uno de estos errores era que ocurre mucho en Latinoamérica, que se asigna un sueldo sin relación real con la aportación del hijo en la empresa. Es decir, le asigna un sueldo por respirar. Tú respiras, ven. Ni siquiera se ha preguntado si tiene las capacidades administrativas, lo que nos lleva al siguiente error, que es no exigir rendición de cuentas, cuando hemos visto que la característica de la rendición de cuentas está presente en todos los asuntos del reino. Y el tercer error es que los salarios o los pagos a los hijos o a los nietos no está vinculado con el rendimiento de la empresa. Hay empresarios que sí manejan esta sucesión muy bien y he escuchado que prefieren dejarles participación accionaria. ¿Qué quiere decir esto? Un porcentaje de las ganancias se las va a llevar esta persona que están contratando. Esta es la manera de entrenar a un futuro empresario. ¿Por qué? Porque si usted le está pagando un salario que no tiene nada que ver con el rendimiento de la empresa va a estar bien, su salario va a ser el mismo. Y la empresa va a estar a punto de quebrar y su salario, él va a seguir gozando su salario. ¿Cuándo va a despertar la conciencia de este hijo o de este nieto? Entonces, hay que comenzar a integrar a sus hijos en las responsabilidades de la empresa familiar, evitando estos 3 errores que acabo de mencionar. Vamos a recapitular ya para concluir cuáles son las 3 lecciones del día de hoy, las 3 premisas que aprendimos el día de hoy de este tema familia y economía bíblica generacional. A ver si me ayudan a terminar de predicar. La primera es que Dios esté en el negocio de
de desarrollo de personas. La segunda es que la mayordomía generacional es responsabilidad de los padres, no de la escuela, no de la universidad y no del gobierno, mucho menos. La tercera es que la casa, el oficio y la empresa familiar son un centro de entrenamiento para la mayordomía generacional. Yo oro para que el Espíritu Santo, con este tema del diario vivir, pero que tiene consecuencias eternas, que el Espíritu Santo le ayude a revisarse. Yo tuve que revisarme también, yo también tengo ajustes que hacer en nuestra vida familiar para encaminar a las futuras generaciones por el sendero correcto, instruyendo a nuestros hijos en su camino para que aún siendo viejos ellos no se aparten de él. Vamos a orar entonces, vamos a ponernos de pie. Y vamos a inclinar el rostro. Padre Celestial y Dios Altísimo, te damos gracias en esta hora por esta enseñanza, por exponernos a tu palabra que expresa tu voluntad buena, perfecta y agradable para nuestras vidas. Tu palabra dice que tu Hijo vino a darnos vida y vida en abundancia. Así es que en el nombre de Jesús, nosotros como mayordomos responsables de todo lo que usted nos confía, de las generaciones que usted nos confía, creemos que usted nos ha dado el poder, no solo para producir riquezas, sino que usted nos ha dado espíritu de poder, de dominio propio y de amor para con nuestras futuras generaciones. Que esta semilla que ha sido sembrada en nosotros produzca mucho fruto, fruto abundante. Damos gracias, Señor, en este día por esta palabra. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, te glorificamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén.